Bueno, vamos a tener nuestro tiempo para estudiar, para cerrar nuestro estudio, mejor dicho, de la doble porción semanal que hemos estado viendo y que se llama Remot Kedoshim, que significa después de la muerte, santos. Hemos dicho otras veces que cuando tenemos una doble porción, se juntan dos porciones para el estudio. Si juntamos los dos títulos, se forma una frase que resulta pues siempre interesante, ¿verdad? De considerar, de pensar, de profundizar en ella, de preguntarnos si tendrá un significado, porque finalmente, bueno, son dos frases de la Torah que en este caso pues van en una secuencia, aunque una secuencia planeada por el hombre, pero sabemos que el Eterno pues siempre está detrás, ¿verdad?, de la historia. El Eterno siempre está detrás de todo lo que hacemos, de manera que entonces estas frases, estos títulos de las dobles porciones siempre nos sugieren una idea muy interesante, como la vez pasada que veíamos en la doble porción Tazria Metzorah, y que decíamos ella concibe un leproso, ¿verdad? O ella está embarazada de un leproso. Es la idea que nos da, y lo explicábamos, le dábamos sentido a esa frase. Ahora tenemos la frase después de la muerte, y si le añadimos otra palabra que está ahí antes de santos, quedaría como después de la muerte serán santos, ¿verdad? Después de la muerte serán santos. Esa sería la idea si juntamos los dos títulos. ¿Y qué nos está sugiriendo, qué nos está diciendo? Pues hay varias cosas ahí que tenemos que analizar, en las que tenemos que pensar, varias preguntas que pueden surgir. Obviamente, después de la muerte de quién sería una pregunta. Ahí también el concepto de santidad, porque seréis santos, algo que nos dice la Torah es: ustedes me serán santos porque yo soy santo. Entonces, la razón que el Eterno da para que su pueblo sea santo es que Él es santo. Porque si vamos ahí a la Escritura, ese mandamiento de me seréis santos no va dirigido al sumo sacerdote, no va dirigido ni siquiera solamente a los sacerdotes. El mandamiento va dirigido a toda la nación, a todo Israel. Porque pensaríamos por el contexto que pudiera estarse diciendo a los sacerdotes, pero no. Ahí la Torah dice, el Eterno le habló a Moisés y le dijo: le vas a decir esto a todo el pueblo, a toda la nación. Ustedes me serán santos porque yo soy santo. Entonces vemos, es un mandamiento para todo Israel, el ser santos. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Sabemos que la palabra santo significa apartado, ¿verdad? De una manera simple, una persona que es kadosh, en el hebreo, kadosh, santo, es porque esa persona ha sido apartada. O sea, se le tomó y se le puso aparte. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién toma a la persona y la pone aparte? ¿O quién toma en este caso al pueblo, a una nación entera, y la separa, la pone aparte? ¿Quién hace eso? Dios lo hace, ¿no? Es el Eterno quien hace eso de separar. Pero el tema acá es que el Eterno está dando una instrucción: me seréis santos.
ustedes van a ser santos para mí porque yo soy santo. Entonces, si se fijan, esta instrucción nos está diciendo, o así lo podemos percibir, que nosotros, que los creyentes en el Dios de Israel, que los que somos parte del pueblo elegido, tenemos que trabajar en nuestra santidad. ¿Se entiende así? Porque si el Eterno lo va a hacer, si el Eterno nos toma, nos separa y ya nos declara santos, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra función? Pues ya no. Ya Él me tomó, ya Él me eligió, ya Él me separó, o ya Él también me justificó, me santificó. O sea, Él hace todo. Entonces, ¿a mí qué me toca hacer? Y eso crea cierta confusión en mucha gente cuando se pasa por alto el mensaje de la Torah. Cuando solamente nos quedamos con la idea que se comparte desde una perspectiva doctrinal en los tiempos modernos, pues mucha gente piensa que ya no necesitamos hacer nada, que es Dios el que lo hace todo. Entonces, esto no es totalmente cierto, porque cuando vamos a la Torah encontramos el mandamiento muy claro que dice: me seréis santos. Ustedes tienen que ser para mí una nación santa. Y esto nos vuelve a nosotros parte del proyecto, parte del trabajo, parte de la acción. Nosotros tenemos que trabajar en esto de la santidad. El Eterno, ciertamente, Él siempre hace la mayor parte de los proyectos, pero siempre nos deja algo a nosotros. ¿Están de acuerdo? Siempre el Eterno nos deja algo a nosotros. Entonces, un ejemplo en esto es cuando el Eterno le dice al pueblo de Israel que Él les entrega la tierra prometida. ¿Se acuerdan? La promesa del Eterno a su pueblo: he aquí que yo te entrego la tierra de Canaán. Y hasta les dijo las medidas, todo. Yo la entrego en tus manos. Una promesa de Dios. Una promesa de Dios. Y cuando ya el pueblo está en la frontera de la tierra de Canaán, ¿qué le dice el Eterno? Entra y conquista. Ahora, ¿una cosa contradice la otra? No, de ninguna manera, no hay una contradicción. El Eterno está diciendo: yo la entrego. Yo voy contigo, es más, yo voy adelante de ti. Yo te voy a abrir camino. Yo la entrego en tu mano, pero tú tienes que entrar y tomarla. Entra y conquístala. Siempre hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Siempre hay algo en lo que tenemos que trabajar. El Eterno no lo va a hacer todo por nosotros. Entonces, Israel tenía que entrar y luchar y conquistarlo. El Eterno está haciendo lo suyo. Entonces, es lo mismo que sucede en este caso cuando el Eterno es el que nos santifica, el Eterno es el que nos separa, pero Él también nos dice: ustedes tienen que ser santos. Tienen que trabajar en su santidad. Y la razón que Él da, dice: porque yo soy santo. Ahora, hablar de la santidad de Dios, pues es hablar de uno de sus atributos más notables, ¿verdad? Tanto así que encontramos en dos textos bíblicos, uno en los profetas, otro en el libro del Apocalipsis, visiones del trono de Dios que nos dicen que hay ángeles alrededor de su trono que de día y de noche claman diciendo: santo, santo,
santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, exaltan la santidad del Eterno hasta en 3 ocasiones. Y dice el libro del Apocalipsis que estos seres celestiales no paran constantemente de estar clamando esta frase, de estar alabando al Eterno con esta frase. Entonces, nosotros sabemos que el Eterno es digno de honra, gloria, alabanza, y estos seres celestiales, estos seres vivientes que están alrededor del trono, son las criaturas más excelsas de todas. Son los ángeles de más alto rango que existen, cuya tarea es estar alabando el nombre del Eterno por siempre, para siempre, de una manera constante. Y llama la atención entonces que la principal razón por la cual ellos le alaban es por su santidad. Santo, santo, santo. Eso nos pone a nosotros en una situación de mucho compromiso, de un alto nivel de compromiso, porque ahí percibimos nuestro Dios es santo y Él me ordena a mí que yo sea santo así como Él es santo. ¿Entonces se dan cuenta lo difícil, lo complicado de esto? Sin embargo, Él es quien nos santifica. Él nos proporciona recursos, Él nos proporciona herramientas para que nosotros podamos trabajar en el tema de nuestra santidad. O sea, podemos decir que hay un camino que tenemos que recorrer. Hay un camino por el cual debemos andar, que le pudiéramos llamar el camino de la santidad. O sea, el Eterno ha trazado una ruta para nosotros, para que seamos santos, para que alcancemos el nivel de santidad que Él espera de nosotros. Ahora, mire, estas palabras de me seréis santos porque yo soy santo, que encontramos en la Torá, tienen un texto que llamamos paralelo, sin una mención en nuestros libros sagrados, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Tenemos nosotros estas mismas palabras dichas en la Torá, y que incluso se dice en el texto porque escrito está. Esto es algo que a mí me gusta mucho utilizar esta frase, como está escrito o porque está escrito. Entonces, citar las escrituras es importantísimo. Los profetas hablaban en el nombre de Dios. Los profetas decían, así ha dicho el Señor. Nosotros ahora decimos como está escrito, ¿sí? Yendo siempre a la palabra que Dios entregó a sus siervos. Entonces, ¿quién escribió esto? Lo escribió Kefa, Pedro, el discípulo más aventajado de nuestro Santo Maestro Yeshua, el principal de los discípulos, porque así está escrito, ¿verdad? Que él fue el principal de los discípulos. Yeshua lo eligió a él para ser el líder de sus hermanos, el líder de los 12. Ese fue Pedro, sin lugar a dudas. Por eso es que cuando hablamos de Pedro decimos el principal de los discípulos, o el discípulo más aventajado del Señor. Él para eso lo escogió. Recuerden, los evangelios nos dicen que Yeshua tenía 12 discípulos, y de esos 12 Yeshua tenía un grupo selecto de 3 con los que más, digamos, tenía interacción, a los que Yeshua les enseñaba de una manera más, diríamos, personal, porque dentro del grupo de los 12 Yeshua escogió a estos 3 para que ellos ejercieran un liderazgo sobre el resto, sobre los 12, pero de esos 3 Yeshua seleccionó a Pedro para que fuera
el discípulo principal. Entonces, ese nivel tenía Pedro, ese nivel tenía este discípulo de Yeshua que lo negó, ¿verdad? Como sabemos, negó a Yeshua, y eso, pues a nosotros de alguna manera nos motiva. No por el hecho de que lo haya negado, sino saber que aunque Pedro era igual de imperfecto que nosotros, igual de pecador que nosotros, que cometía errores terribles, sin embargo, él fue el principal de los discípulos, y eso pues nos da esperanza, ¿verdad? Entonces, Pedro es el que cita esta palabra en su primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Allí Pedro dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí él está citando la escritura de la Torah, la escritura de Levítico, el mandamiento de ser santos. Ahora, regresémonos un poquito a la pregunta que hacíamos al principio. Juntábamos los dos títulos y decíamos: después de la muerte seréis santos. Después de la muerte, ¿de quién? ¿De Nadab y Abiú? ¿Después de la muerte de Aarón? ¿Después de la muerte de Yeshua? ¿O después de la muerte de nosotros? Digo, para esa idea que podremos plantear. Después de la muerte seréis santos. Ahora, santo es apartado. ¿Tengo que esperarme hasta después de morir para ser apartado? ¿Sí o no? No. No necesariamente. Nosotros somos apartados. Hay un texto en la Biblia que nos dice, que nos da una idea desde cuándo es que somos santos. ¿Desde cuándo es que somos apartados? Bueno, hay varios, ¿no? Pero un texto nos dice que somos apartados, somos santos, somos separados desde el vientre de mamá. Desde el vientre de mamá. Pero hay otro que va todavía más allá y que dice que fuimos, usa la palabra elegidos, pero es lo mismo. Elegidos, apartados, separados, que fuimos elegidos desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo todavía no existía, el mundo todavía no era creado y nosotros ya éramos santos. ¿En dónde ocurrió ese apartamiento? En la mente de Dios. O sea, en la mente de Dios nosotros ya estábamos separados. Desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos separados, reservados por el Eterno para ser su pueblo. Ahora, ahí ya se llevó a cabo la acción. No tenemos que esperar hasta después de la muerte para ello, pero en el tema de la santidad decíamos hay un proceso, hay un camino que tenemos que recorrer, en donde todo parece indicar que después de la muerte sí tiene algo ahí, sí es un argumento de peso, que sí tenemos que esperar hasta después de la muerte para completar ese proceso. Si hablamos después de la muerte de Yeshua, es importante también eso, porque es a través de la muerte de Yeshua que nosotros obtenemos, o mejor dicho, damos un paso importantísimo en nuestro camino de santidad. Sin la muerte de Yeshua, no podríamos nosotros avanzar. Nos quedaríamos ahí nada más, estancados. La muerte de Yeshua nos proporciona una herramienta muy importante en nuestro camino.
camino de santidad. Eso es totalmente cierto. Y algo que nos proporciona la muerte de Yeshua, y que Él mismo lo dijo, Él mismo lo citó. Cuando Él les hablaba a sus discípulos y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sea entregado en manos de los pecadores, que muera. Y ellos se negaban a entender o aceptar esa parte. Ellos no querían, obviamente, que Yeshua muriera. Ellos no querían que Yeshua se separara de ellos. Ellos no querían que Yeshua regresara al cielo. Pero Yeshua les hizo ver que era necesario. Yeshua dijo: si yo no me voy, ¿qué cosa me va a pasar? Si yo no me voy, el Consolador no vendría. Tengo que ir para que la promesa del Padre venga y se derrame sobre ustedes. El Espíritu Santo, como se le conoce, la presencia divina en su forma espiritual, vendría sobre todos los creyentes. Yeshua vino en una forma que tenemos que decir limitada. Él tenía que cumplir con esa tarea en esa forma. Ya después que Él se fue, es glorificado y es distinto. Pero en esa forma humana que Yeshua vino, Él estaba limitado, y por eso dice: es necesario que yo muera, es necesario que me vaya para que el Espíritu venga. Y sabemos, hermanos, que el Espíritu juega un papel muy importante en nuestro proceso de santificación. ¿Qué haríamos nosotros sin la presencia de Dios? ¿Qué haríamos nosotros sin el Espíritu de Dios? ¿Podríamos avanzar en nuestro camino de santidad? Definitivamente que no. Miren, tenemos como ejemplo a los discípulos. Justo vamos a hablar en la clase de administración, es la que toca hoy, la traducción. Ya me han dado. Pero miren, cuando hablemos de la administración de los discípulos, si nosotros pensamos por un momento en el trabajo que desempeñaron los discípulos, mientras ellos estuvieron con Yeshua, nosotros vemos a los discípulos, la verdad, cometiendo muchos errores. ¿Verdad que sí? Cometiendo muchos errores, que diríamos incluso errores de principiantes, equivocándose, etc. Y nunca se preguntaron por qué. ¿Por qué les pasaba mucho eso? Porque no tenían el Espíritu. Ellos no tenían el Espíritu. Ellos necesitaban el Espíritu de Dios para desempeñar mucho mejor su tarea. Si ustedes comparan el trabajo de los discípulos en los evangelios con el trabajo que hicieron en el libro de los Hechos, hay una diferencia notable. O sea, mejoraron, pero una barbaridad. ¿Qué hizo que mejoraran tanto? El Espíritu. La presencia del Espíritu en ellos. Entonces era absolutamente necesario que Yeshua muriese, que Yeshua regresara al Padre y enviar la promesa que es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿es el Espíritu entonces una herramienta absolutamente necesaria en nuestro proceso de santidad? Sin embargo, ya hay otra herramienta que el Eterno ya había dado a su pueblo, y que es precisamente la Torah, su palabra, los mandamientos. Por eso decimos: bendito seas, oh Adonai, nuestro Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos.
Tenemos esta valiosísima herramienta que son los mandamientos del Eterno, su palabra. Yeshua dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios nos santifica. Esa es la otra herramienta poderosa en nuestro proceso de santificación, en nuestro camino a la santidad. Hay que decir que la diferencia entre ser santo y ser santificado, ¿cuál es, hermano? ¿Qué diferencia hay entre ser santo y ser santificado? Tenemos que decir que la diferencia es tiempo, nada más. Ya vimos que nosotros fuimos santos desde antes de la fundación del mundo, pero vamos a completar nuestro proceso de santificación hasta después de la muerte del Hijo de Dios. Después de la muerte de Yeshua, sí, pero ahí sí va a ser más bien mejor después de la muerte mía, de nuestra muerte. No se puede completar el proceso de santificación sin que muramos, hasta después de la muerte. Aquí el Rab Shaul me escucharía y el Rab Shaul diría: brother, espérame, te tengo un secreto, te tengo un misterio, diría el Rab Shaul. He aquí que les digo un misterio: no todos moriremos. ¿Verdad? No todos moriremos, dice el Rab Shaul. Y cuando él dijo eso, cuando él escribió esas palabras, él estaba totalmente convencido de que él no iba a morir. Ya después, con el tiempo, como que dijo: no, sí voy a tener que morir, voy a tener que pasar ese trago amargo. Pero él estaba seguro de que no. Yo estoy seguro de que no también. Siempre he creído eso, he pensado eso y lo sigo creyendo y sigo esperando que no. Pero pues si toca, ¿verdad? No pasa nada. Pero yo sigo creyendo, esperando y clamando al Padre para que me toque el otro procedimiento, el otro proceso. Digo el Rab Shaul: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ¿qué va a pasar? Rab Shaul dice que cuando se toque el gran shofar, en el regreso de Yeshua, los muertos en el Mashiach, dice, resucitarán primero. Nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Me da mucho la atención ese término, los que hayamos quedado. ¿A qué se relaciona eso? A la gran tribulación. Quedado vivos. ¿Se acuerdan? Les decía la semana pasada. La gran tribulación va a ser algo, hermanos, tremendísimo, que si el Eterno no corte sus días, nadie se salvaría. Por eso dice Rab Shaul: los que hayamos quedado. Porque a veces va a ser algo bien duro. A muchos creyentes moriremos, hay que decirlo así. Muchos moriremos en la gran persecución, en la gran tribulación. Los más listos, los más astutos, los que tengan esa, pues, ¿qué diríamos? Esa facilidad para esconderse, o que tengan esa guía directa del Señor para saber a dónde correr, bueno, pues quedarán vivos. Una vez en un debate que tuvimos, una velada de mesa, ¿se acuerdan? Hablábamos de eso. Hablábamos de esos dos grupos y yo les preguntaba, cuando llegaba el momento, hermano, ¿ustedes qué harían? Y varios dijeron: no, yo le voy a poner el pecho a las balas, yo voy a pelear, yo me voy a enfrentar, a mí que me maten. A mí que me maten de una vez, yo no voy a huir. Que venga por mí el anticristo en persona. Sí, varios dijeron: yo me enfrento. Y está bien, está bien. O sea, morir por tu Señor es sueño de todo creyente. Dar tu vida por el Señor es maravilloso.
Hay hasta un canto que dice: concédeme la gracia de morir. Oiga, tremendo privilegio. Pero lo otro es un mandato. El Señor dice: no, ni te enfrentes, huye, corre, escóndete al desierto. Esto va a estar feo, porque esa criatura diabólica va a tener luz verde para destruir a los santos. Entonces hay una disyuntiva muy interesante. Van a pasar las dos cosas. La profecía dice: va a pasar las dos cosas. Muchos morirán como mártires por causa del Señor, y como dice Rav Shaul, también no muchos, pocos quedarán vivos. Y llegado el momento, dice el Rav Shaul, nadie se va a adelantar, todos juntitos, los que murieron y los que estén vivos, iremos al encuentro del Señor. ¿Qué va a pasar ahí? Se completa el proceso de la santificación. Ahí sí, después de la muerte, santos. ¿Qué es lo que nos impide, hermanos, que se complete el proceso de santificación? Aunque tenemos la palabra de Dios, aunque tenemos también el recurso de la presencia divina, el Espíritu Santo con nosotros, y aunque tenemos otro recurso que vamos a mencionar ahorita, que también muy poderoso, aún con todos estos recursos no se puede completar el proceso de santificación en nosotros hasta después de la muerte. ¿Qué es lo que lo impide? El Yetzer Hara, la inclinación al mal. Eso lo impide. Y eso no se va a ir hasta que moramos. Después de la muerte, en la resurrección, el Rav Shaul lo explica, se siembra cuerpo animal, dice así, y se levanta un hombre espiritual. O sea, un cuerpo, sí, pero un cuerpo espiritual. Eso está tremendo, es un misterio, porque es hasta una contradicción. ¿Cómo que un cuerpo espiritual? O es cuerpo o es espíritu, ¿no? Cuerpo espiritual. Y eso va a ser maravilloso. Yo ya quiero, ya. El cuerpo espiritual va a ser algo bien interesante, lo que Dios nos tiene preparado. ¿Sí? Me recuerda a lo que cuando Tomás dijo: pues es que ahora sí que hasta no ver, no creer, y que vio el cuerpo de Yeshua, y pues su cuerpo era un cuerpo espiritual, porque sí era un cuerpo material, pero no necesariamente físico como el de nosotros. Entonces le dijo: toca, y él tocó, o sea, sí lo sintió, pero no es porque realmente fuera un cuerpo como el de nosotros, que no puede atravesar paredes ni resistirse a otro tipo de presión. Ahora, eso es un misterio, ¿no? Un misterio interesantísimo. ¿Cómo es un cuerpo espiritual? Yeshua es el mejor ejemplo. Entonces, hay varias cosas que sabemos por el testimonio de la Escritura, que nos podemos dar una idea de cómo es un cuerpo espiritual. Hemos dicho otras veces, para empezar, va a ser el mismo cuerpo que tenemos ahorita. Todo parece indicar que no, porque Yeshua no lo reconocía. O sea, lo veían y no lo reconocían. María no lo reconoció, los del camino de Maús no lo reconocieron tampoco. Acá en Apocalipsis, Juan lo ve y no lo reconoce. Entonces, todo parece indicar que la apariencia de ese cuerpo espiritual va a ser diferente. La voz, parece que la voz sí va a ser igual, o por lo menos vas a tener la capacidad de usar tu misma voz. Pero el cuerpo va a ser diferente. El cuerpo va a tener características tremendas como las que decía Sergio. O sea, Yeshua en la Biblia lo dice, lo recalca, los discípulos están ahí dentro de ese lugar totalmente cerrado y Yeshua se aparece en medio de ellos. Shalom Aleichem les dice, paz a vosotros. Y ellos se asustan, incluso piensan que es un fantasma, porque no hay otra explicación. Estamos en un lugar cerrado,
Nadie abrió la puerta, nadie abrió una ventana. ¿Cómo se apareció aquí? O sea, nuestra mente humana, si alguien se aparece de repente aquí, es un fantasma, ¿no? Así pensaron ellos. Yeshua los tuvo que calmar, soy yo, no soy ningún fantasma. O sea, el cuerpo espiritual tiene características propias. Atraviesa paredes, no sé, o se teletransporta, no sé. Pero él apareció ahí. Pero es un cuerpo, porque como bien señalaba Sergio, ven, tócame, pon aquí tu dedo, pon aquí tu mano. Lo pudieron tocar, palpar. También le comió, etc. Entonces, hay un cuerpo ahí. Pero para nosotros, lo que requerimos es que el ser Hará, la inclinación al mal, sea retirado. Cuando nos levantamos después de la muerte, cuando resucitamos, así como el Mashiach resucitó, en esa resurrección nos levantamos, mis hermanos, ya sin el tercer Hará, sin la inclinación al mal. Entonces, ahí el proceso de santificación se completa. ¿Qué va a pasar con los que, dice el Rachaú, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados? ¿Qué significa esa transformación? Que el tercer Hará les va a ser retirado. Entonces quiere decir que sí se puede retirar el tercer Hará. Se pudiera hacer desde ahorita, pero no lo hace el Eterno. Todo tiene un orden, todo tiene un tiempo. El Eterno lleva su proceso como debe de ser. Y el tercer Hará, la inclinación al mal, o como le llaman también en la teología cristiana, la naturaleza pecaminosa, será retirada del hombre hasta ese momento de la historia, cuando el Mashiach regrese y los muertos en el Mashiach resuciten y los que estén vivos sean transformados. Hasta ese momento se completará el proceso de santificación. Entonces, sí, después de la muerte seremos sanos. Se va a completar. Ahora, tenemos un elemento más que dijimos el Eterno nos ha provisto para nuestra santificación, para caminar en ese camino de santidad. Ya tenemos dos, ¿verdad? Que dijimos, dos poderosísimos elementos, dos poderosísimas herramientas para nuestra santidad. Dijimos la palabra de Dios, es uno. El otro, la presencia divina o Espíritu Santo, como se le conoce. ¿Cuál es el otro, hermanos, elemento de santidad que nos falta para completar estas herramientas que el Padre nos ha provisto? ¿Cuál es? La oración. ¿Mande? Oración. No. ¿Cuál? La palabra es uno, sí, pero nos falta otra. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Divino, y el tercer elemento para nuestra santificación es un elemento, hermanos, que aparece constantemente en la Torah, representado por los sacrificios de los animales. ¿Cómo es que santificaban el altar? ¿Cómo santificaban el lugar santísimo? ¿Qué elemento servía para eso? La sangre. La sangre. Pero la sangre de los animales solamente era representativa, ¿verdad? Simbólica de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, la sangre de Yeshua es ese tercer elemento que el Eterno nos ha provisto. Y por eso, después de la muerte, seréis santos. Si Yeshua no moría, si Él no derramaba su sangre, nos estaría haciendo falta ese elemento. ¿Y qué haríamos nosotros, hermano? ¿Qué sería de nosotros sin la sangre de Yeshua? Nosotros estamos en una relación con el Eterno que es una relación de pacto. ¿Y se acuerdan cuál es ese pacto? Nos lo explicaba nuestro hermano Lugo reciente, que hará unas 2 semanas, 3.
que nos decía en la clase sobre el pacto de sangre. Nosotros hemos entrado en esa relación con Dios, nosotros nos hemos acercado, nosotros hemos sido aceptados, nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios por la sangre de Yeshua. ¿Qué sería de nosotros sin la sangre de Yeshua? No avanzamos, nos quedamos estancados, no podríamos llegar al nivel de santidad que el Eterno espera de nosotros sin el recurso de la sangre de Yeshua. Él nos ha provisto entonces este recurso. Ahora, tenemos estos tres elementos, estas tres herramientas para nuestra santificación, para que podamos cumplir con ese mandamiento que dice: me seréis santos porque yo soy santo. Y estos recursos, hermanos, tienen funciones muy específicas. El recurso de la palabra de Dios, el recurso de la Torah, el recurso de los mandamientos, es un recurso preventivo. Es un recurso preventivo. La Torah, la palabra de Dios, previene el pecado. Es un recurso que nos ayuda de esa forma en nuestra santidad. Sin la palabra de Dios, está escrito, nosotros no conoceríamos el pecado, no sabríamos lo que es el pecado, no sabríamos qué hacer, no sabríamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. ¿Eso evitaría que pecáramos? No. Simplemente pecaríamos en ignorancia, cometeríamos transgresiones en ignorancia, que también está escrito. Pero una vez que se nos ha sido dada la palabra de Dios, que tenemos acceso a la palabra de Dios, a sus instrucciones, a lo que Él espera de nosotros, a lo que Él quiere de nosotros, entonces ya no hay ignorancia, ya sabemos. Si nosotros vemos un letrero, si nosotros vamos manejando y hay un letrero que dice velocidad máxima 40 kilómetros por hora, y yo veo el letrero, yo veo la señal, y sin embargo yo acelero hasta 80, 90, 100 kilómetros por hora, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo una transgresión deliberada, totalmente deliberada. No hay ignorancia. Yo vi el señalamiento, pero no me importó. Entonces, si me detiene un agente de tránsito con justificada razón, me va a multar, porque transgredí de una manera totalmente deliberada. Si yo igual tiro basura. Fíjese, recuerdo la experiencia de una hermana que nos platicó hace muchos años, cuando ella fue a Estados Unidos, porque ahora ya hay más concientización en nuestros días, quiero decir, pero hace 30 años, 40 años, no había tanta concientización. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Hace 30, 40 años era muy común que la gente aventara la basura. Así a la calle, que iba en el carro y se comiera un plátano o algo y aventara la basura por la ventana. Hoy en día tú ves a alguien que hace eso y dices, qué cochino hace eso. Incluso a veces hasta lo alcanzas, ¿no? Y le pides, ¿qué te pasa? O sea, te enojas. Te enojas porque dices, no es posible, tirando basura en la calle. Y es que también es una imprudencia. Oh, se te cayó esto. Sí. Porque hoy hay más concientización, pero hace 30, 40 años no había. Era como que normal en nuestro país, en México. Mi vecino hasta me la aventaba para acá. Cagaba las cosas y me las aventaba. Hay vecinos muy tremendos, ¿verdad? Creía que era basurero acá, pues. Se salen y barren su pedazo de la calle
que lo dejan. O sea, como si acá hay basurero, ¿qué pasa? Bueno, esa es otra historia. Esta hermana que les platico, ella, de las primeras veces que fue a Estados Unidos, y ella dice que iba en su vehículo, y pues pensó que estaba en México, y se iba comiendo algo, un dulce, algo, se lo terminó, aventó el papelito por la ventana, papelito chiquito, lo aventó. Si bien no siquiera avancé ni 100 metros cuando la sirena, ¿no? La detuvieron y ella pues, no sabía por qué. Se baja el oficial, buenos días, ¿qué es esto? ¿Sabe por qué la detuve? No, señor, creo que me conviene, velocidad, todo. No, la detuve porque tiró usted basura. Allá atrás tiró basura. Y ella dijo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Dijo, bueno, dijo, es que aquí en los Estados Unidos es una infracción el tirar basura en la calle. Es contra la ley tirar basura en la calle. Pues, no, la verdad, disculpe, no sabía, porque yo soy de México, es apenas segunda, tercera vez que vengo a Estados Unidos. No sabía que esto era contra la ley. Allá en México, botando la basura. Entonces, disculpe usted. Le digo al oficial, muy bien señora, veo que usted ignoraba la ley, entonces por esta ocasión no le voy a levantar una infracción, porque lo hizo en ignorancia. Pero sí le quiero decir, sin embargo, que en el futuro, si usted se vuelve a venir o si va usted a otro país, hay que informarse, hay que conocer las leyes del país que uno va a visitar. Eso hay que hacerlo. Entonces, para la próxima que usted venga a mi país, por favor, infórmese de qué cosas aquí son contra la ley. Entonces, dijo, no la voy a infraccionar, pero sí le voy a pedir que vaya y recoja su basurita. Vaya y recoja la basura que tiene. Sí, oficial, ¿cómo no? Entonces, inmediatamente sí me echa el reversa. Digo, no. Apague el vehículo, baja y vaya caminando. Esta es una lección maravillosa, ¿verdad? Porque, fíjese, no te está infraccionando, o sea, te la está perdonando, pero tiene que haber una consecuencia. Y esa historia que ella me contó a mí me ha servido por muchos años para ilustrar cómo funciona el tema del perdón. O sea, Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos las tenemos que enfrentar. Y está bien ilustrado ahí. No. Baja usted y va caminando. Me hace favor y va caminando. Y ella, una mujer grande de edad, como quiera la hizo que fue a caminar 70, 80 metros, recoger su papel y regresar. Y ella lo entendió. Está bien. Entonces, es así como funciona. La palabra de Dios entonces es un elemento preventivo, nos advierte, nos dice lo que no debemos hacer, nos dice lo que sí debemos hacer. Tenemos mandamientos positivos, tenemos mandamientos negativos. Ese es el recurso que Dios nos da para que caminemos en santidad. Su palabra. Ahí este recurso importantísimo, hermanos, que lo tenemos a disposición y que si nos aplicamos bien en la obediencia a la palabra de Dios, pues caminaríamos sin ningún problema. Pero desgraciadamente, a veces por ignorar algunos mandamientos, o a veces por ignorarlos deliberadamente, pecamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de verdad? ¿Cuál es la obra del Espíritu para nuestra santidad? ¿Se acuerdan que dijo Yeshua? ¿Cómo trabaja el Espíritu?
¿qué es lo que hace? Nos redarguye, eso es algo que hace el Espíritu. Nos exhorta también. Dice la Escritura, convence. Yo siempre recalco que nosotros no podemos convencer a nadie. El Espíritu es el que convence. Cuando usted está predicando la palabra de Dios a alguien, hablándole de la palabra de Dios a una persona, usted inmediatamente se da cuenta si el Espíritu de Dios está obrando o no. ¿Verdad que sí? Si la persona está ahí todo con desdén, ni le interesa, ni ya como que está desesperado, como que ¿qué nos acaba ya? Me tiene harto con su palabrería, lo ves en una actitud así, hermano, no pierdas tu tiempo. De verdad, o sea, el Espíritu no está haciendo ahí la obra. Pero cuando el Espíritu está trabajando, yo les he platicado una anécdota una vez que estábamos compartiéndole la palabra a una señora, a una mujer, mi pastor y yo, pero mi pastor era muy, ¿cómo diríamos así? Él tenía que completar todo, ¿no? Todo muy sistemático, esa es la palabra, muy sistemático. Él quería terminar toda la explicación, pero la verdad, yo como desde la mitad de la explicación, yo estaba viendo a la señora ya, o sea, desesperada ella de que ya, díganme, Señor, ya estoy lista, porque el Espíritu ya había obrado en ella. O sea, no había necesidad de terminar toda la presentación o toda la palabra, ella ya estaba lista. El Espíritu obró en ella y ella estaba bien, lágrimas cayendo de su rostro y estaba con un rostro así bien expectante, como bien alegre, esperando ya nada más lo que íbamos a decir o que termináramos. Lo mismo pasó, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? Cuando Pedro va a la casa de Cornelio. ¿Terminó Pedro la predicación ahí? No hubo necesidad. Pedro está hablando, está predicando y de repente, ¡pum!, el Espíritu se derramó en las personas ahí y pues ya el Espíritu hizo la obra. Está la palabra, el recurso de la palabra, pero el Espíritu hace el trabajo. Él es el que convence, Él es el que redarguye, como bien decían ustedes. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu hace esa tarea, el Espíritu ilumina, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos abre, el Espíritu nos dirige, el Espíritu va, pone las circunstancias, pone las personas, abre las puertas, Él va delante de nosotros. Él dice a dónde sí, a dónde no, quién sí, quién no. Él está a cargo de toda esta tarea. Tenemos la palabra, tenemos la dirección del Espíritu y tenemos el recurso de la sangre. ¿Qué función hace el recurso de la sangre de Yeshua en nuestro proceso de santificación? ¿Qué dice la Escritura? Nos limpia. Nos limpia. ¿De qué nos limpia? De cuando precisamente nosotros transgredimos. Cuando por ignorancia o deliberadamente pecamos, poderosa es la sangre del Mashiach para limpiarnos de todo pecado. O sea, Él nos limpia. Tenemos que enfrentar las consecuencias, por supuesto, de nuestros errores, pero Él nos limpia, Él nos perdona. Entonces, la sangre de el Mashiach Yeshua es un recurso correctivo, nos corrige, nos presenta puros, limpios delante del Padre. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Porque volvemos al texto: sed santos porque yo soy santo. Pues algo nos tiene que tocar a nosotros en este camino de santidad, en este proceso de santificación. Tenemos los recursos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros?
ahí sí tiene ya algo de lo que mencionaban ahorita, ¿verdad? La oración, por ejemplo. Tengo el recurso de la palabra, maravilloso recurso. ¿Yo qué tengo que hacer con ella? ¿Qué se imaginan? ¿Qué tengo que hacer con la palabra? Examinarla, ¿se acuerdan los 5 deditos? Los que tomaron aquel discipulado, ¿verdad? Antiguo, los 5 deditos, lo que tengo que hacer con la palabra de Dios, oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y por supuesto compartirla, aplicarla, por supuesto. ¿Cómo voy a compartir algo que yo no aplico? Sí se puede, los fariseos lo hacían, pero no queremos ser como los fariseos. Y más bien queremos ser ejemplo. ¿Sí? Pablo le decía a Timoteo, preséntate tú como ejemplo. Preséntate tú como ejemplo. Sé tu ejemplo de la palabra. Predica la palabra, sí, pero preséntate como ejemplo. No les prediques a los hermanos algo que tú no estás cumpliendo, que tú no estás haciendo. ¿Por qué? Porque no te van a creer. Entonces, ahí tenemos el recurso de la palabra de Dios para nuestra santificación, pero tenemos que trabajar en ella, estudiarla, memorizarla, etc. Yeshua dijo, escudriñen las escrituras. La palabra de Dios tenemos que escudriñar. Entonces tenemos mucho que hacer con la palabra de Dios. A veces nos gana la flojera, no queremos leer. Hay personas que les cuesta mucho leer. Bueno, no tenemos el recurso de oír. Está la Biblia en audio, ponla en audio. Tenemos el recurso de la Parashá, bendito sea el Eterno. Hay canales de YouTube donde está ahí el recurso de la Parashá semanal en audio. Usted le pone Haremot audio en YouTube y le va a salir varias opciones. Le va a salir varios canales que se han dado la tarea, bendito el Eterno por los hermanos que hacen su trabajo, y ahí va a estar la Parashá completita en audio. Entonces, escucha la palabra, escucha reflexiones, ¿verdad?, sobre la palabra. Hay mucho que hacer con la palabra de Dios. Entonces, el recurso está allí, pero si yo no me aplico, si yo no hago lo que a mí me corresponde, ¿de qué me va a servir el recurso de la palabra de Dios? De nada. Si yo no hago mi parte, ¿de qué me va a servir? De nada. Tengo el recurso del Espíritu del Eterno. ¿Qué me corresponde hacer con el recurso del Espíritu, de la guía del Eterno? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Orar. Orar siempre pidiendo la guía del Espíritu. ¿Qué me corresponde hacer también? Obedecer. Hacerle caso al Espíritu, ¿no? Porque muchas veces el Espíritu nos está hablando, nos está diciendo de muchas maneras lo que debemos o no debemos hacer, y nosotros, ahora sí que disculpen, pero nos entra por aquí, nos sale por aquí. No escuchamos al Espíritu. Hay cosas que la Biblia dice que debemos evitar hacer con el Espíritu. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios, no entristezcas al Espíritu. No contristéis el Espíritu. ¿Usted se ha preguntado qué cosas pueden entristecer al Espíritu? Pecado. Pregúntese usted, ¿a usted qué le pone triste? ¿Qué le pondría a usted triste que hagan sus hijos? Que hagan o que no hagan sus hijos. ¿Qué le da tristeza a usted? La desobediencia. Que se olviden. Hoy es 10 de mayo, felicidades a los mamás.
Pero por ejemplo, hay mamás valoran mucho ese día, es muy importante, el 10 de mayo, el Día de las Madres, y el hecho de que tus hijos pues, ni se acuerdan, les puede poner tristes. Que se te olvide el espíritu, algo, que lo ignores, lo va a poner triste. Entonces hay cosas que debemos evitar. No apagues el espíritu, dice la escritura. ¿Cómo, hermano? ¿Tanto así se puede apagar el espíritu? Sí. Eso es una muy mala noticia. Apagar el espíritu. Entonces, hay trabajo que yo tengo que hacer. Hay cosas que yo tengo que hacer respecto al espíritu. Ahí está ese recurso, el Eterno me lo ha provisto. Pero si yo no hago mi parte también con el espíritu, de nada va a servir. Y con el recurso de la sangre, ¿qué tengo que hacer yo? Fíjense, esto es muy interesante porque aparentemente ahí pues no nos corresponde hacer nada, pero en realidad sí. En realidad sí, porque para que yo pueda ser limpiado, la sangre de Yeshua es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Pero para que eso ocurra, ¿cuál es mi parte? ¿Vale? Pero si ya lo hice, ya cometí el pecado, necesito ser limpiado. Teshuvah, arrepentimiento, mi parte, mi trabajo, mi función ahí es hacer teshuvah. Y esto va para cada pecado. O sea, hay personas que todavía siguen pensando que pues ya estoy perdonado, forever, para siempre. No. Si tú pecas, si tú haces algo malo, tienes que confesar tu pecado. Tienes que hacer teshuvah por cada pecado que cometes. El hecho de que sí, ya fuiste perdonado, y es verdad, ya fuiste perdonado, pero eso no quita que tengas que cumplir. Eso no quita que, como decíamos hace rato, tengas que bajarte del carro y caminar y coger tu basura. Tienes que hacerlo. Entonces debemos hacer teshuvah. Recuerde, el camino de la teshuvah también. ¿Qué hago primero? Reconozco que pequé. ¿Qué hago segundo? Confieso mi pecado. ¿Qué hago? Tercero, pido perdón. Pido perdón a quien tengo que pedir perdón. Le confieso el pecado a quien se lo tengo que confesar. A quien ofendí, a quien lastimé, a esa persona le tienes que confesar y pedir perdón. No tiene caso que lo hagas con alguien más, con esa persona. Entonces reconozco, confieso, pido perdón, corrijo, reparo el daño. ¿Sí? Si no puedo pagar el daño, si no puedo corregir, entonces tengo que compensar. De alguna manera tengo que compensar a la persona que lastimé, que herí, que pequé contra ella. Ese es el camino de la teshuvah. Entonces compenso, pago el daño. ¿Qué más hago? Presento mi ofrenda. Así dice la Torah, tengo que presentar mi ofrenda. Una cosa es la reparación de daños con quien yo lastimé o contra quien pequé, y otra es mi ofrenda de Eterno, para ya completar mi procedimiento, para ser exonerado, para ser limpiado por la sangre de Yeshua. ¿Y qué es la última parte? No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Ese es hacer teshuvah. Esa es la parte que me toca. Si yo lo hago, entonces eso es andar en luz, dice 1 de Juan. Y si estamos en luz, así como Él es luz, si caminamos en la luz, entonces, solamente entonces, poderosa es la sangre del Mashiach para limpiarnos de todo el pecado. Si yo no hago mi parte, ¿de qué me sirve el recurso de la sangre? Entonces se da cuenta, tenemos herramientas maravillosas para ser santos. Pero si no nos ponemos las pilas, si no hacemos la parte que nos corresponde, aunque es mínima, porque estarán de acuerdo que la mayor parte la pone Hashem. Para
palabra, su espíritu, la sangre de su Hijo. ¿Qué más quieres, hermano? Ya lo que Él nos pide hacer es mínimo. ¿A poco no podemos? ¿A poco no podemos estudiar, leer, meditar, etcétera? ¿A poco no podemos confesar, pedir perdón, etcétera? ¿A poco no podemos clamar, obedecer? Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Es una parte mínima. Pero solo así va a funcionar. Solo así el camino de la santidad lo vamos a poder completar. Entonces hay mucho por hacer, mis amados hermanos. Hay mucho trabajo para poder llegar a la meta y cumplir ese mandamiento de ser santos, porque Él, nuestro Dios, es santo. Shabbat Shalom. Padre los bendiga rica y abundantemente y continuemos con paso firme en este camino